como Dios. Les invitamos a compartir el Evangelio del día de hoy. Para ello vamos a iniciar con una oración pidiendo el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, acompáñanos en esta meditación y danos el entendimiento y la sabiduría para comprender tu palabra, tu evangelio y guardarlo en nuestro corazón para que produzca frutos abundantes en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Felipe encuentra a Natanael y le dice: hemos encontrado al que describen Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Responde Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Le dice Felipe: ven y verás. Viendo Jesús acercarse a Natanael, le dice: ahí tienen un israelita de verdad, sin falsedad. Le pregunta a Natanael: ¿de qué me conoces? Jesús le contestó: antes de que te llamara Felipe, te vi bajo la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Cosas más grandes que estas verás. Y añadió: les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos invita a escuchar el llamado de Jesús, a ser sus discípulos, a que le digamos sí al Señor, a que renunciemos nosotros mismos, lo sigamos y aprendamos de Él, porque Él nos encarga también una misión que debemos cumplir, que es la de llamar con amor el mensaje de salvación y a nuestros hermanos, dando testimonio de Él con la palabra y con nuestro ejemplo de vida. El día más feliz de la vida de Natanael fue ese día en que se encontró con Felipe y a través de Felipe sintió el llamado del Señor. Por eso cuando Felipe le dijo que ven y verás, enseguida lo siguió. Aunque le parecía muy extraño, porque le dijo a Felipe, es que de Nazaret puede salir algo bueno, porque él consideraba que Nazaret era un pueblo pequeñito y que algo insignificante, de pronto no figuraba ni siquiera en los mapas. Pero Felipe le dice, le repite, ven y verás. Natanael, atendiendo ese llamado de Felipe, va a encontrarse con Jesús. Y el Señor hace un elogio muy bonito de Natanael, cuando dice, este es una israelita de verdad, en el que no hay engaño. Y Natanael se siente conmovido por esto. Y le dice al Señor, ¿y tú de qué me conoces? El Señor le dice, le hace una revelación: desde que estabas allí debajo de aquella higuera, antes de que te llamara Felipe, yo te vi. Es decir, Natanael estaba pensando en qué sería su vida, ¿sí? ¿Qué camino podría seguir? Tenía muchas dudas en su corazón, no hallaba el camino. Sin embargo, al sentir esta revelación del Señor, él se siente conmovido a ese llamado del Señor. Y entonces exclama Natanael, hace una profesión de fe. Y dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Israel.
y el Señor le dice a Natanael, le dice, te aseguro que tú crees porque te dije que estabas debajo de la higuera, verás más cosas más grandes, le dice el Señor a Natanael. Este Santo Evangelio nos invita a reflexionar en que cada uno de nosotros también, como hemos sido llamados a ser los discípulos del Señor, ¿sí? A través de un amigo, de un familiar, de un sacerdote, de una persona amiga de nosotros, ¿sí? O de la familia. Y hemos aceptado esa invitación, por ejemplo, para ir a un retiro de conversión. Y el Señor allí ha tocado nuestro corazón también, nos ha conmovido en el corazón. Y nos ha enseñado, nos ha llevado a comprender la palabra y a fortalecer nuestra fe, a prepararnos para ser sus discípulos. Por eso nosotros, al tener ese encuentro personal con el Señor, podemos decir como Natanael, que ese es el día más feliz de nuestra vida, porque después de ese retiro, de ese encuentro con el Señor, salimos verdaderamente llenos del amor de Dios, ¿sí? Con un fuego encendido que nos lleva a ser sus verdaderos discípulos, a hacer ese llamado que nos ha hecho el Señor también como Felipe, ir a compartirlo con otros hermanos y también atraer a otros hermanos nuestros hacia Jesús, para que siga creciendo ese discipulado. Y después de prepararnos muy bien en ese caminar del Señor, también Él nos envía, porque nos dice, así como el Padre me ha enviado, también los envío a vosotros, para que también seamos sus apóstoles. Como somos sus discípulos, nos preparemos y también vayamos a hacer el apostolado, vayamos a servir al Señor. Y entonces es ahí cuando nuestra fe se fortalece y es ahí cuando nosotros sentimos que tenemos que dar testimonio de Él. Testimonio de vida. Con la palabra y con la vida tenemos que ser testigos del amor de Dios, llevárselo a otros hermanos para que crezca así el rebaño y crezca así la palabra de Dios, llegue a todos los lugares del mundo, así como nos lo ha pedido el Señor, y todos conozcamos la verdad y nos hagamos discípulos y apóstoles del Señor. Esta es nuestra misión, ¿sí? Que nosotros llevemos la palabra de Dios a todos los lugares y que todos conozcan la verdad, todos conozcan a Jesús, conozcamos el amor de Dios y de esta manera pues nos sintamos todos, ¿sí? Fortalecidos en la fe y podamos vivir verdaderamente como verdaderos hermanos. Y después de Dios, nadie como María. En el numeral 863 nos dice que la Eucaristía es el alma de todo apostolado. En el numeral 863 del Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía es el alma de todo apostolado, nos dice en ese numeral. Y en el numeral 900 nos dice que los laicos, en virtud de nuestro bautismo y de la confirmación, estamos encargados del apostolado, de llevar el mensaje de salvación y ser testimonios con nuestra vida y también con nuestra palabra. Y después de Dios, nadie como San José. Y entonces el propósito que debemos hacernos nosotros es el de aceptar la invitación del Señor, que nos hace directamente, así como llamó a Felipe y a sus demás apóstoles, o indirectamente a través de un amigo, sí, de un familiar, de un misionero, y nosotros tener ese encuentro personal con el Señor, para empezar a formar parte de su rebaño, de sus discípulos, y después, con el tiempo también, después de haber aprendido y haber experimentado las exigencias del Evangelio, seamos capaces también de prepararnos para ir a servir, ¿sí? Ya como apóstoles, extender esta palabra de Dios por todas partes, para que llegue a todos los corazones y así muchas almas que no conocen a Jesús lleguen a ese encuentro personal con Él y la misión del Evangelio, que es la de que todos conozcan la palabra de Dios y todos se salven. Hagamos nuestra oración final. Gracias, Señor, porque tu santa palabra nos ilumina,
nos enriquece, nos permite comprender que todos estamos llamados, Señor, a escuchar tu voz, a seguirte, Señor, en este caminar del discipulado y de aprender de ti, Señor, como maestro, para que nosotros a su vez también vayamos y hagamos lo mismo con otros hermanos y así se multiplique Señor, tu rebaño y todos aprendamos de ti, Señor, y seamos los verdaderos discípulos y los verdaderos apóstoles del Señor, para la gloria de Dios. Amén. Amén. En nombre del Nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Y Dios. después de Dios, Nadie como María.